y ya estamos listos como todo viernes aquí, pues esperando a nuestro buen amigo, al historiador Joaquín Robles de Linares, el doctor Joaquín Robles de Linares, quien, bueno, pues nos tiene un tema interesante, muy hermosillense, Hilario. Muy hermosillense. Muy hermosillense. Que es la historia del Parque Madero, sobre todo lo que simboliza dentro de la historia de Hermosillo, que por cierto mañana cumple 325 años, creo yo, va a ser hora de que nos corrija, de que Hermosillo fue designado capital de Sonora. 300, yo creo que me pasé. Ahorita nos va a precisar Joaquín Robles Linares, que lo tenemos ya listo y conectado. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que nos volvemos a ver después de estas vacaciones, ¿no? De este asueto. Pues sí, es cierto. Y en estos escenarios de esta semana de pues la muerte del Papa y todo lo que hemos vivido, Joaquín, que además de, pues sabemos de la noticia de en Roma, en Vaticano, pues hay otras cosas también que podemos platicar con mucho gusto. Sí, y fíjate que decía bien Hilario, no tanto en los años, sino en la fecha. El 26 de abril de 1879. Me pasé. Después de unas disputas todo el siglo XIX, donde era la capital, se la habían llevado desde Hermosillo a Ures, Arizpe, a Ures, en fin, la habían traído ahí. El general Francisco Serna, en una lance así, ¿qué te diré?, audaz, se trae la capital Hermosillo de forma temporal. Y esa temporalidad duró hasta 1917. La Constitución del 17, la local, al amparo de la federal, pues queda establecida como capital formal del estado de Sonora. Y bueno, fíjense que las ciudades, en este caso Hermosillo, o las ciudades, a veces crecen en torno a, bueno, Hermosillo no es la excepción. Hermosillo, un lugar ajeno, lejano, distante, en medio de, ¿qué te diré?, entre dos países, entre los Estados Unidos y perteneciente a México, pero al mismo tiempo muy lejano del centro administrativo, pues creció también en torno a y tiene lugares emblemáticos, y esto es el Parque Madero. El Parque Madero tiene poco más de 200 años, fíjese, más todavía que como capital de Hermosillo. 200 años el Parque Madero. Tiene más de 200 años, un poco más de 200 años. Nace el Parque Madero como una alameda. ¿Por qué como una alameda? Porque si ustedes se remiten a los inicios del siglo XIX o finales del siglo XVIII, van a escuchar la alameda de la Ciudad de México. Bueno, todas las ciudades tenían sus alamedas, que eran como plazas públicas donde la gente iba a pasear y donde la gente tenía precisamente esos factores de unidad que se dan en las ciudades. Bueno, Hermosillo tenía su alameda, en este caso, que era el antecedente de lo que después sería el Parque Ramón Corral, ya a finales del 19. Bueno, estamos viendo cómo era el parque hace ya algunos años, que tenía lagos al interior. Cuando había agua. Cuando había agua, efectivamente, y era un Hermosillo pequeño, no tenía estas dimensiones que tenemos hoy. Y el parque de la Alameda primero pasó a ser el Parque Ramón Corral. ¿Por qué? Porque Ramón Corral fue una figura fulgurante del porfiriato, llegó hasta la vicepresidencia de la República después de haber sido gobernador del estado de Sonora, diputado, también fue gobernador de la Ciudad de México, Distrito Federal, después secretario de Gobernación, vicepresidente de la República. Entonces imagínense para a un ciudadano hermosillense de finales del siglo XIX, pues aquí está, por ejemplo, lo que era la entrada del parque, bautizado como Parque Ramón Corral. Este parque, la antigua Alameda, ya tiene un nombre de un personaje local importantísimo. Con los años y con la revolución, pues derribaron o se acabó esta nomenclatura urbana, y entonces hay que recordar que uno de los mártires de la revolución temprana fue Madero, y entonces inmediatamente después del asesinato de Madero y de lo que sucedió,
aquellos revolucionarios hermosillenses indignados por lo que había pasado, pues le pusieron Parque Madero para honrar al mártir. Entonces, desde entonces, aquella antigua Alameda que había pasado por Parque Ramón Corral, que ahora se llamaba Parque Francisco I. Madero. Oye, Joaquín, Pero, nomás como un dato adicional, 1940, checo aquí en internet, había 18,601 habitantes No en había nada. Hermosillo. 18,600. Yo no sé qué colonia puede hacer ahorita, pero. No, pues, la más impresionante. chiquita de todos. Sí. Pueblitos de No, como 20 imagínate. municipios. el crecimiento que ha tenido Hermosillo desde esos años, y vas a ver ahorita algunas fotos ahí, ha sido exponencial, ha sido gigantesco. Imagínate, en los 40,000 personas, y ahorita, ¿qué seremos? ¿1 millón? Pues no, 18,601 personas. Perdón, En 1940. 18,000. Mira, estamos hablando aquí en los años 30. Ajá. Aquí estás viendo el Parque Madero, Fíjate. estás viendo la Capilla del Carmen atrás, pero y lo qué que era qué más o menos. vegetación, Joaquín. Mucha Eso es vegetación. algo que hemos perdido, la vegetación, precisamente. Si Sí. tú revisas fotos antiguas, vas a ver cómo se ha desertificado la ciudad, incluyendo los parques. En este caso, estás viendo el Parque Madero como era en Oye, esos la años capilla 30. que se ve al fondo es Capilla del Carmen. la Capilla capilla del del Carmen. Carmen. Qué impresión. La mira. Capilla del Carmen. Sí. Sí. Y este parque, fíjense que este parque, además de parque, fue un lugar muy simbólico para los hermosillenses de la época. Tanto en el aspecto cultural como en el aspecto deportivo. Por ahí mandé una foto a inicios de 1908 de un partido de béisbol en este parque en 1908. ¿Por qué? Porque eran los lugares donde la gente se concentraba y había espacio para jugar el deporte predilecto de los hermosillenses, que era el béisbol. O sea, no por nada, para los años 30, Ahí está. ahí estamos viendo el Parque Ramón Corral recibiendo un partido de béisbol en 1908. Este parque, en la parte oriente del parque, se va a construir con el tiempo un estadio de béisbol, que será el Fernando M. Ortiz, pero también a inicios de los años 30 se construirá un lugar simbólico, cívico, y además un lugar de actos, que era la Casa del Pueblo. En este lugar, en la Casa del Pueblo y al mismo tiempo el estadio, se daban todos los eventos cívicos que tenía la ciudad. Pero además ahí era la sede del PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Acuérdense que acababa de fundarse en 1929 y su sede quedó ahí. Entonces este parque no nada más era un parque donde iba uno a pasear, era el referente político social de la ciudad, y así llegaría el espacio, albergaría también a monumentos cívicos. Eso es la Casa del Pueblo y el Estadio Fernando M. Ortiz. Esta foto es también de inicios de los años 30. Todavía para los años 60, Hilario se debe acordar, había canchas de tenis. Oye, y ahí había... hay un logo de un partido político ya, ¿verdad? Sí, del PNR. Del PNR. Ahí en la mera entrada, mira, ahí está el logo. No, y para que vean que eso de echarle todo que es del pueblo, no es de ahora, de Morena, ya lo traía el PRI desde hace mucho. No, venía. Ni entrados ahí porque era Casa del Pueblo, no entraban los Era la Casa del grillos. Pueblo, y además había todas las asambleas del PNR, las asambleas Pues sí. políticas de la ciudad se hacían ahí. Era un lugar sumamente importante, pero también había estadios, se hacían torneos de béisbol. Bueno, en los años 40... Ahorita lo dijiste, había tenis y sobre todo, ¿cuál era algunos otros deportes de esos de raqueta que estaba muy de moda en ese tiempo? Había el racquetball, tenis, en fin, había otros frontón. El frontón era muy popular. Claro, el frontón Era muy popular. El frontón era muy popular, había también, pero no sin descuidar el aspecto político y social de la época, porque ahí estaba la sede de la política estaba ahí. Entonces, bueno, el Parque Madero ya no nomás era la Alameda o el Parque Ramón Corral o el Parque
Francisco Madero, era el lugar simbólico de eventos sociales, políticos, deportivos, culturales. Aquí estamos viendo otra perspectiva precisamente del Fernando M. Ortiz. Del Fernando M. Ortiz. Un parque famosísimo ¿Cómo no? donde incluso jugaron equipos de las grandes ligas. Ahí este personaje, Fernando M. Ortiz, fue una verdadera bujía del béisbol. Fue de los fundadores de la liga, en fin. A mí me tocó de chamaco ir al estadio, me tocó la suerte de ver 2 veces 2 jonrones de Héctor Espino por arriba de las candilejas del Fernando M. Ortiz. Es que la leyenda de Héctor Espino nace ahí en este estadio, que después queda perfectamente destruido todo, precisamente para erigir lo que es hoy el Parque Infantil. El Parque Infantil. Bueno, regresando un poco a lo que es el Parque Madero y los lugares simbólicos que tiene, no me quiero distanciar de un personaje importantísimo que fue Juan de Dios Bojórquez. Juan de Dios Bojórquez, escritor, cronista, periodista, diplomático, revolucionario, ingeniero agrónomo, pero además secretario de Gobernación, en fin, tuvo creador de la Oficina de Estadística en México. Este personaje, nacido en San Miguel de Orcasitas y criado en Hermosillo, que tiene un acervo cultural impresionante, bueno, fue el alma de que muchos de los monumentos que estaban en el Parque Madero, él los estimulara y fuera el personaje que construye y que impulsa esos monumentos. Particularmente uno, hasta la fecha está ahí, que es lo que le llaman los hermosillenses el Terrón de Azúcar, que es un monumento con estilo Art Deco, que está a la entrada de la calle Cerdán y lo que es el Parque Madero. Ese, fíjense que tiene una historia muy interesante. En primer lugar, está diseñado por un gran artista mexicano que desafortunadamente murió en 1935, es este. El monumento lo diseñó Fermín Revueltas. Fermín Revueltas, pintor, diseñador, arquitecto, fue un personaje interesantísimo con una vida artística prolífica, pero muy corta porque muere en 1935. Él diseña este monumento y el que lo ejecuta es Ignacio Asúnzulo, un gran escultor, y era un monumento dedicado a Jesús García y básicamente a la lucha obrera. ¿Por qué? Bueno, los ferrocarrileros eran un gremio muy sólido desde el punto de vista obrero. Juan de Dios Bojórquez había sido fundador del bloque obrero intelectual y tenían una revista muy importante que se llamaba Crisol. Ellos y estos personajes tenían una vinculación muy importante con el movimiento obrero, y Juan de Dios Bojórquez liga precisamente a Jesús García con aquel movimiento obrero y con los ferrocarrileros. Y entonces por eso en 1933 inauguran este monumento, que además es único, porque es de los pocos espacios escultóricos que están diseñados por 2 grandes artistas, Fermín Revueltas e Ignacio Asúnzulo. Ignacio Asúnzulo, para que les den, ustedes ponen en internet Ignacio, van a salir obras en todas partes, incluyendo el monumento en San Ángel a Álvaro Obregón. Órale. Pero también Fermín Revueltas, volviendo a la Casa del Pueblo, crea con el tiempo un gran vitral, que ahí está, lo tiene en producción, le mandé una foto, un vitral de los únicos 6 vitrales que hizo en su vida artística Fermín Revueltas. Y es el único vitral dedicado y específicamente a la revolución y al movimiento social y obrero que la revolución generó. Ese vitral estaba en la Casa del Pueblo. Cuando la Casa del Pueblo es demolida, aquí está Fermín Revueltas, muerto en 1935, cuando la Casa del Pueblo es demolida en el 72, el vitral pues desaparece. No sabemos bien a bien, pues no sabemos bien a bien dónde quedó. Hay distintas hipótesis en ese sentido, pero el caso es que el vitral
Oye, El vitral Joaquín, desapareció. Joaquín, de esas hipótesis, ¿nos podrías comentar alguna? Pues no, mira, no me atrevería, no me atrevería. Ándale, Andrés. Andrés, que nadie nos está viendo. No me atrevería. Sucedió en el 1972, yo tenía 12 años, quién sabe quién se llevó el vitral, o bueno, también hay una corriente de opinión que dice que a lo mejor lo destruyeron, ¿no? Amarrazos, no sabemos, ¿no? Está en Tucson, Era fíjese que era un conjunto de 6 vitrales. Okay. Es una obra única, pero de 6 vitrales. Lo valió, ahí está, lo estamos viendo, una en blanco y negro, y estamos viendo arriba. Qué hermoso. Este vitral es único y es de Fermín Revueltas, pero además hay un detalle curioso. Es el único de los 6 que él hizo que está desaparecido. Los demás están en la Ciudad de México, resguardados por el INBA, en fin, por todos. El único que está desaparecido es este. Oye, Y Joaquín, desafortunadamente... ¿tendrás más o menos las dimensiones de este vitral? ¿Tienes idea de cuánto medía? Sí, más o menos. Es un vitral monumental, estamos hablando de algunos metros. No te sé decir exactamente. Okay. Si tú ves, cada rectángulo es individual y se va pegando, pero además el vitral tiene una historia. Okay. Y está ligada precisamente al movimiento obrero que pertenecía Fermín Revueltas junto a Juan de Dios Bojorquez. Él era ilustrador de la revista Crisol, este personaje. Y por ejemplo, Viva la Revolución Social, dice al final, este vitral le daba la monumentalidad al salón de actos precisamente de la Casa del Pueblo. Te estoy hablando de 1933, 1934, en aquellos años que gobernaba el estado don Rodolfo Elías Calles. Y este vitral y estos espacios permanecen hasta el 72, que todo queda demolido, y entonces una parte de lo que era la Casa del Pueblo se hace el parque infantil y otra parte se hace el PRI estatal, que todos conocemos. Okay. Bueno, este vitral desafortunadamente desapareció. Hay una propuesta de reconstruirlo y estoy hablando, no es una cantidad exorbitante, ojalá las autoridades pues tomaran la estafeta, y porque la casa que lo construyó, la casa tiene en sus manos los planos, las dimensiones, lo que se usó y el diseño original de Fermín Revueltas para volver a replicarlo y volver al espacio original que era el Parque Madero. Hay otro monumento. Ponerlo ahí, yo creo que vale la pena. No hay que distanciarse de la historia, de la memoria, de los hermosillenses, del lugar tan emblemático y tan importante que es el Parque Madero. Y lo digo porque sé que ha sufrido una remodelación y qué bueno, no la critico. Qué bien que se haya hecho una remodelación. Creo que es necesario estar pendiente de un espacio tan importante como el Parque Madero. Sin embargo, creo que la modernidad tiene que ir combinada con memoria, porque si no, no tiene sentido, se pierde. Y también había otro monumento en el Parque Madero inspirado por Juan de Dios Bojorquez, que era la estatua o el busto de Campodónico. Por ahí mandé la foto del rotondo original. Aquí está la rotonda original del busto de Campodónico, inspirado y además tutelado por Juan de Dios Bojorquez, quien hace una biografía de Campodónico en los años 30, y este busto lo hizo Azúnzulo. Este busto lo movieron en los años 70, tengo entendido, inicios, y lo pusieron frente a lo que era el Banco de México. No sé si lo han visto. Ándale. Y pues ahí no tiene ningún sentido, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Campodónico era un personaje también del Hermosillo de inicios del siglo XX. El Parque Madero para él era un lugar de relaciones y de asociación, y estaba cerca de un lugar que se llamaba la Concha Acústica. Entonces la idea o la propuesta o lo que algunos dicen es llevar este busto hecho por Azúnzulo y ponerlo en el Parque Madero en un lugar original, claro, y estimular con esto el arte musical y rescatar toda la obra de Campodónico, que es vastísima en música. Y así, por ejemplo, tengo entendido que el maestro Horacio Lagarda de la Orquesta Típica de Sonora es un entusiasta de esta idea, y sería un lugar
precisamente para poder escuchar la música de Campodónico y escuchar la banda sonora del Hermosillo de 1900. Qué bueno. Entonces, pues esa sería una propuesta junto con lo que es el vitral y junto con lo que simboliza el Parque Madero. Bueno, me quedo corto porque hay muchas fotos y muchas cosas que tienen que ver con el parque que creo que es importante rescatar y cuidar. Pues ahí los historiadores, Joaquín, como tú, y que hay muchos aquí en Sonora, pues echarle ganas para tratar de ver si algún gobierno tiene algún interés que no es fácil, pero bueno, ojalá se pueda. Así como rescatan otras cosas, pues hay que rescatar eso. Eso es la verdadera historia de Hermosillo. Joaquín, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Nada más un detalle. Sí, claro. Nada más quiero darle el crédito al historiador Jacobo Calles, que es el alma de esto y que además con el cual me apoyé en muchos de las fuentes, y a Miguel Ángel Grijalva, otro historiador del Colegio Sonora, también muy interesado en estos aspectos, que tiene un artículo muy interesante en Crónica Sonora del Parque Madero. Y por otro lado, pues muchas gracias por el espacio. Gracias, Joaquín, como siempre, muy agradecidos y interesantísimo tu tema de esta noche. Muchas gracias. Gracias. Doctor Joaquín Robles Linares, el Parque Madero.